Hola, ¿qué tal? Soy Marco Galicia, bienvenidos a mi canal. Es un gusto para mí compartir con ustedes este espacio virtual y continuamos con el desarrollo del tema NIF para las pymes. Y he preparado una serie de videos donde en cada uno de ellos desarrollo el contenido de cada una de las secciones de la NIF para las pymes. Espero que el contenido de estos videos cumpla con sus expectativas de aprendizaje y conocimiento. Le invito a que se suscriba a mi canal, le dé me gusta a los videos, los comparta y si tiene alguna duda o comentario respecto al contenido, déjela al pie de este video. Empecemos. NIF para las pymes, sección 33. Información a revelar sobre partes relacionadas. La agenda o contenido de esta sección veremos los temas: alcance, términos relevantes, parte relacionada e información a revelar. Introducción. La información a revelar sobre partes relacionadas requiere tener presente el objetivo de los estados financieros de una pyme. Presentar información financiera útil para una amplia gama de usuarios en la toma de sus decisiones económicas. El usuario de los estados financieros debe considerar que la existencia de transacciones entre partes relacionadas puede tener algún grado de influencia en los resultados y posición financiera de la entidad. Este último párrafo pudiera ayudarnos a comprender el por qué aplicar esta sección. ¿Por qué darnos a la tarea de identificar estas partes relacionadas? Porque puede ser que la existencia de transacciones entre partes relacionadas que identifiquemos pueda tener ese grado de influencia en los resultados y posición financiera de la entidad. Y es importante que el usuario de estados financieros considere la existencia de esas transacciones. El alcance de esta sección 33 define la información que una entidad debe revelar en sus estados financieros respecto a la existencia de partes relacionadas. Recordemos que esa información a revelar es la que le va a ser de utilidad a los usuarios de los estados financieros. Y esto se hará con el fin de llamar la atención sobre la posibilidad de que su situación financiera y su resultado del periodo puedan verse afectados por la existencia de partes relacionadas, transacciones y saldos con esas partes. La definición de una parte relacionada. La sección 33 en su párrafo 2 tiene esta información que está en el cuadro azul que tengo en pantalla ahora con ustedes compartiendo. Y nos hace mención de que en el escenario de que hay una entidad que informa, la que prepara sus estados financieros, y que hay personas u otras entidades que se relacionan con la entidad que informa. Ahora, ¿cómo saber si es o no una parte relacionada de acuerdo con la norma? Pues bien, como vemos en pantalla, hace dos separaciones, la literal A y literal B. La primera separación se refiere cuando las características que debe de tener una persona o un familiar cercano a esa persona que está relacionado con la entidad que informa para que esa persona o familiar cercano a esa persona pueda llegar a ser considerado como una parte relacionada. Por ejemplo, si esa persona o el familiar cercano a esa persona que está relacionado a la entidad que informa, por ejemplo, uno, es un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que informa o de una controladora de la entidad que informa, entonces se considera como una parte relacionada. Si esa persona o familiar cercano a esa persona está relacionado con una entidad que informa, si esa persona ejerce control o control conjunto sobre la entidad que informa, o bien ejerce influencia significativa sobre la entidad que informa. Entonces, ven, ahí están las tres características que puede
que puede tener, ¿sí?, esta persona o familiar cercano a la persona para llegar a ser catalogado como una parte relacionada. No es necesario que cumpla los tres. Con uno de estas tres características, ya se cataloga como parte relacionada. Y entonces ya con ello ya aplicamos el contenido de esta sección. En la literal B hace referencia a no a una persona, sino a una entidad, dicho de otra forma, a una persona jurídica. Entonces la literal B dice, una entidad está relacionada a una entidad que informa si le son aplicables cualquiera de las condiciones siguientes. Y acá está la lista o un listado de 8 condiciones que puede cumplir. Insisto, no es necesario que cumpla las 8. Con una de ellas, ¿sí?, ya puede ser catalogado como una parte relacionada. Por ejemplo, si hay una entidad que está relacionada con la entidad que informa y tiene, por ejemplo, veamos el numeral 3. Ambas entidades son negocios conjuntos de la misma tercera parte, ¿sí? La entidad que informa y la entidad que estamos definiendo como, como que tiene una relación, y vemos que esas dos entidades son negocios conjuntos de una misma tercera parte, entonces ya tiene una condición para considerarse como parte relacionada. Veamos un poco más respecto a estas características. Perdón, previo, como pueden dar lectura en el cuadro, se habla de algunos términos: control, control conjunto, influencia significativa. Entonces, para mí es importante tener comprendido estos términos relevantes, porque nos va a ayudar a definir, ¿sí?, y a catalogar si una entidad o una persona puede llegar a ser parte relacionada de la entidad que informa. Veamos, por ejemplo, se habla de familiares cercanos a una persona. Pero ¿qué es un familiar cercano a una persona? Bueno, la NIF para las pymes lo define como miembros de la familia de quienes podría esperarse que influyan sobre esa persona o que esa persona sea influida por ellos en sus relaciones con la entidad. Y estas personas incluyen, estos familiares cercanos a una persona incluyen A, los hijos de esa persona y el cónyuge o persona con análoga relación de afectividad. B, los hijos del cónyuge de esa persona o persona con análoga relación de afectividad. C, personas dependientes de esa persona o el cónyuge de esa persona o persona con análoga relación de afectividad. Otro término es el de asociada. ¿Qué es una asociada? Es una entidad, incluyendo una entidad sin forma jurídica definida, tal como puede ser una fórmula asociativa con fines empresariales, sobre la que el inversor posee influencia significativa y no es una subsidiaria ni constituye una participación en un negocio conjunto. Influencia significativa. La influencia significativa es el poder de participar en las decisiones de política financiera y de operación de la asociada, sin llegar a tener control o el control conjunto sobre tales políticas. ¿Y qué es el control? El control de una entidad. Bueno, el poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Una controladora es una entidad que tiene una o más subsidiarias. Y una subsidiaria es una entidad que es controlada por otra, conocida como controladora. Un control conjunto es un acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica. Existe solo cuando las decisiones estratégicas y de operaciones relativas a la actividad exigen el consenso unánime de las partes que comparten el control, es decir, un consenso unánime de los participantes. ¿Sí?
Negocio conjunto. El negocio conjunto es el acuerdo contractual mediante el cual dos o más partes emprenden una actividad económica que se somete a control conjunto. Los negocios conjuntos pueden tomar la forma de operaciones controladas de forma conjunta, activos controlados de forma conjunta o entidades controladas de forma conjunta. Un grupo. Un grupo es una controladora y todas sus subsidiarias. Personal clave de la gerencia. Comprende a las personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente, incluyendo cualquier administrador, sea o no ejecutivo, u órgano de gobierno equivalente de esa entidad. También se mencionaron los planes de beneficio postempleo. Estos son acuerdos formales o informales por los que una entidad suministra beneficios postempleo a uno o más empleados. Desarrollemos más este tema de partes relacionadas para poder identificar, ¿sí?, cuándo existe o no una parte relacionada. Veamos este escenario, donde hay una entidad X, ¿sí? La casilla azul que está arriba. Esta entidad X invierte en dos entidades diferentes, la entidad A y en la entidad B. Ahora, el cuestionamiento, solo por el hecho de estar dependientes, o ser subsidiarias, la entidad A y la entidad B de la entidad X, de tener esta relación con esa entidad X en común, las entidades A y B son partes relacionadas solo por el hecho de que la entidad A está relacionada con la entidad X y al mismo tiempo la entidad B está relacionada con la entidad X. Eso hace que A y B sean partes relacionadas. Este cuadro nos va a ayudar para responder el cuestionamiento, ¿sí? En el párrafo 33.2 es acá de donde se extrae esta información. Ahí están los cuadros grises. Hace referencia al párrafo 33.2 y la literal y numeral correspondiente, ¿sí?, que nos puede ayudar para que ustedes vayan a consultar. Hay que tomar en cuenta que la evaluación es con base en la naturaleza de la inversión y la influencia consecuente que la entidad X tiene sobre las entidades A y B. Repito, la evaluación consiste basándose en la naturaleza de la inversión y la influencia que la entidad X tiene sobre las entidades A y sobre la entidad B. Por eso, a la izquierda dice el nivel de influencia de la entidad X sobre la entidad A y arriba, ¿sí?, en el eje horizontal, dice nivel de influencia de la entidad X sobre la entidad B. Entonces es importante comprender en este caso, ¿cuál es el nivel de influencia de la entidad X sobre cada una de las otras dos entidades? Que puede ser un control conjunto o influencia significativa. De acuerdo con este escenario, de acuerdo con esta naturaleza de inversión o influencia, la entidad B se considera ser una parte relacionada de la entidad A y viceversa. La entidad A se considera una parte relacionada de la entidad B cuando cualquiera de las relaciones que están acá sombreadas con un tono gris, cualquiera de esas relaciones sombreadas exista. Me refiero a estas relaciones en gris. Cualquiera de estas que exista, entonces B se va a considerar una parte relacionada de A o A se va a considerar una parte relacionada de B. Por ejemplo, nivel de influencia de la entidad X sobre la entidad A. Si la entidad X
tiene una influencia significativa sobre la entidad A. Bueno, ya platicamos que es una influencia significativa, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo, la entidad X tiene un nivel de influencia sobre la entidad B y definimos que es un control, ¿sí? Entonces, de acuerdo al párrafo 33.2, literal B, numeral 2, ¿sí? La entidad A y la entidad B serían partes relacionadas. Como les digo, toda vez se ubiquen en una relación son de las que se encuentran acá sombreadas con gris, la entidad B puede ser una parte relacionada de A, o bien la entidad A puede ser una parte relacionada de B. Necesariamente las dos tienen que ser partes relacionadas, pues eso lo va a determinar este nivel de influencia. Ahora, ¿qué sucede desde la perspectiva de los estados financieros consolidados de un grupo X? Es decir, coloquemos un escenario en el que la entidad X que controla la entidad, que tiene una influencia sobre la entidad A y la entidad B, perdón, tiene una inversión sobre la entidad A y la entidad B, y al mismo tiempo forman parte de un grupo X. En los estados financieros consolidados del grupo X, las entidades X, A y B no son partes relacionadas porque la entidad que informa del grupo está compuesta por esas entidades. En consecuencia, la sección 33 no se aplicaría a las transacciones intragrupo entre entidades A, B y X en los estados financieros consolidados del grupo X. Otro escenario. En este escenario, donde una persona o un familiar cercano, llamémoslo persona X, por ejemplo, ha invertido en dos entidades diferentes, en la entidad A y en la entidad B. Las condiciones para evaluar si las entidades A y B son partes relacionadas entre sí se establecen en el párrafo 33.2, literal B, desde el numeral 6 al numeral 8. Recuerden, el cuestionamiento acá es determinar si las entidades A y B entre sí son partes relacionadas. Entonces, en este escenario, y de acuerdo con el párrafo 33.2, literal B, de los numerales 6 al 8, la entidad B se considera ser una parte relacionada de la entidad A y viceversa cuando cualquiera de las relaciones sombreadas acá en color gris exista. ¿Sí? Entonces, si el nivel de influencia de la persona X sobre la entidad A es una influencia significativa, entonces la entidad A y la entidad B pueden ser eh, partes relacionadas. Igual debemos de medir el nivel de influencia de la persona X sobre la entidad B. Si la entidad, si la persona X sobre la entidad B tiene un control conjunto y sobre la entidad A una influencia significativa, entonces sí serían A y B partes relacionadas, porque cumplen con esta casilla gris, y será de acuerdo al párrafo 33.2 literal B en los numerales 6 y numeral 8. Así que esta plantilla les puede ser útil, ¿sí? Para definir esas relaciones, si pueden llegar a ser catalogadas o no como partes relacionadas. Otro ejemplo, digamos que si la persona X tiene un nivel de influencia sobre la entidad A, que es una influencia significativa, y esa misma persona X sobre la entidad B ejerce una influencia significativa, como ven, no necesariamente A y B
son partes relacionadas. Así se interpreta este cuadro. Ahora, considerar, ¿sí? Tener presente, al considerar cada posible relación entre partes relacionadas, una entidad evaluará la esencia de la relación y no solamente su forma legal. Como en los cuadros anteriores veíamos control, control conjunto, etcétera, pero esa relación debemos evaluarla desde la esencia de la relación, ¿sí? No solamente su forma legal. Ahora, en el contexto de esta norma, los siguientes casos no se consideran necesariamente partes relacionadas. Por ejemplo, si dos entidades que simplemente tienen en común un administrador u otra persona clave de la gerencia, no se consideran necesariamente partes relacionadas. Habrá que evaluar otras características, pero solo por el simple hecho de que tienen en común un administrador u una persona clave, esas dos entidades pueden no necesariamente considerarse partes relacionadas. Otro ejemplo, dos participantes en un negocio conjunto por el mero hecho de compartir el control conjunto sobre dicho negocio conjunto, no se consideran necesariamente partes relacionadas. Tercer ejemplo, cualquiera de los siguientes, simplemente en virtud de sus relaciones normales con la entidad, porque son suministradores de financiación, son sindicatos, entidades de servicios públicos o departamentos y agencias gubernamentales, pues no se consideran necesariamente partes relacionadas solo por ese simple hecho de las relaciones normales con la entidad. Un cliente, un proveedor, franquiciador, distribuidor o agente en exclusiva con la que la entidad realice un volumen significativo de transacciones, simplemente en virtud de la dependencia económica resultante de las mismas, no se consideran necesariamente partes relacionadas. Insisto, acá pues están los ejemplos de en qué momento no se consideran necesariamente partes relacionadas, pero habrá que evaluar si cumplen o tienen algunas de las características que hemos visto anteriormente. Pero solo por estos hechos que están acá enmarcados, no necesariamente se consideran partes relacionadas. Información a revelar sobre las relaciones controladora y subsidiaria. Ahora vamos a entrar a la parte de la información que se debe de revelar. Por ejemplo, en este escenario hay una entidad A que tiene el control, el porcentaje que está ahí es el porcentaje que tiene de control. En la entidad A sobre la entidad B tiene el 100%, la entidad A sobre la entidad C tiene el 100%. Luego la entidad B tiene un 70% de control sobre la entidad D y la entidad C tiene un 30% sobre la entidad D. Esta entidad D a su vez tiene el 100%, ¿sí?, de control sobre la entidad E. Y esta entidad E, que es la que estamos analizando, es la que va a presentar información financiera en este caso, esta entidad E tiene el 60% de control sobre una entidad F y el 51% de control sobre la entidad G. Entonces, deberán revelarse las relaciones entre una controladora y sus subsidiarias, con independencia de que haya habido o no transacciones entre dichas partes relacionadas. ¿Sí? Una entidad revelará el nombre de su controladora y si fuera diferente, el de la parte controladora última del grupo. En este caso, la entidad E deberá revelar el nombre de su controladora, la entidad D, y como es diferente también el de la parte controladora última del grupo, es decir, la entidad A. Entonces veamos un ejemplo, cómo quedaría una nota a los estados financieros donde se revela esta información. Acá un extracto, digamos, una parte de la nota 10 con el título Relaciones entre partes relacionadas de los estados financieros de la entidad E, que es la que informa.
Y dice, entre sus párrafos, la entidad E es la controladora de las subsidiarias F, 60% de propiedad, y entidad G, 51% de propiedad. La entidad D es la única propietaria y matriz inmediata de la entidad E. Y la entidad A es la última propietaria de la entidad E. Entonces, así es como debe de revelarse la información sobre relaciones controladora y subsidiaria como parte del cumplimiento del contenido de la sección 33, información a revelar sobre partes relacionadas. Información a revelar sobre las remuneraciones del personal clave de la gerencia. Ya indicamos cuál es la definición de personal clave. Pues bien, una entidad revelará el total de remuneraciones del personal clave de la gerencia. Pues, un ejemplo, como vemos ahí, hay un extracto de las notas a los estados financieros de la entidad A, que es la que está presentando información, para el año terminado al 31 de diciembre 20X1. Y ese extracto relacionado a esta información a revelar diría así: nota 10, partes relacionadas, remuneraciones al personal clave de la gerencia. Y se tendrá el detalle de salarios, beneficios posempleo, liquidaciones laborales, ¿sí? Para el año terminado el 31 de diciembre 20X1 y su inmediato anterior, que es el comparativo. De acuerdo al párrafo 33.7, esto es una información adicional, ¿sí? De lo que hemos visto acerca de partes relacionadas. En consecuencia, una entidad necesita cumplir con los otros requerimientos de información a revelar establecidos en los párrafos 33.8 al 33.14 para revelar transacciones entre la entidad y su personal clave de gestión. Información a revelar sobre las transacciones entre partes relacionadas. El párrafo 33.8 dice, una transacción entre partes relacionadas es una transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre una entidad que informa y una parte relacionada, con independencia de que se cargue o no un precio. Entonces, al existir este tipo de transacciones, ¿sí? Entre partes relacionadas, pues hay información que se debe de revelar. Entonces, los siguientes son ejemplos de transacciones que deben revelarse si son con una parte relacionada. A. Compras o ventas de bienes. B. Compras o ventas de inmuebles y otros activos. C. Prestación o recepción de servicios. D. Arrendamientos. E. Transferencias de investigación y desarrollo. F. Transferencias en función de acuerdos sobre licencias. G. Transferencias realizadas en función de acuerdos de financiación. H. Otorgamiento de garantías colaterales y avales. I. Liquidación de pasivos en nombre de la entidad o por la entidad en nombre de un tercero. Y J. Participación de una controladora o de una subsidiaria en un plan de beneficios definidos que comparta riesgos entre las entidades del grupo. Así que estos son ejemplos de transacciones que deben de revelarse si se llegan a establecer entre partes relacionadas. Por ejemplo, veamos un ejemplo específico. Dice, una entidad vende un vehículo que ya no necesita a su director gerente. El vehículo se vende en su valor de mercado. Primero, el director general es una parte relacionada de la entidad porque es miembro del directorio de la entidad. Es un personal clave de la gerencia, de acuerdo a los párrafos 33.2 a numeral 1 y 33.6. La transacción con una parte relacionada es el intercambio del vehículo por dinero en efectivo u otros activos. Es decir, hay una transferencia de recursos económicos entre las partes relacionadas. Y eso está acá en pantalla en el párrafo 33.8.
La entidad vende el vehículo que ya no necesita y el vehículo se vende en su valor de mercado. Entonces, hay una transferencia de recursos económicos entre las partes relacionadas. Este es un ejemplo de la información de transacciones que deben ser reveladas entre partes relacionadas. Es decir, esta venta del vehículo se hizo al director gerente, pues debe de revelarse dentro de las notas a los estados financieros como parte de las transacciones entre partes relacionadas. Información a revelar sobre transacciones entre partes relacionadas. Se debe revelar acerca de las transacciones entre partes relacionadas la naturaleza de la relación con cada parte relacionada, la información sobre las transacciones, los saldos pendientes y los compromisos que sean necesarios para la comprensión de los efectos potenciales que la relación tiene en los estados financieros. Estos requerimientos de información a revelar son adicionales a los contenidos en el párrafo 33.7 que vimos anteriormente, relacionado a la información a revelar de las remuneraciones del personal clave de la gerencia. Veamos un ejemplo. La entidad B gana una comisión del 20% del precio de venta al distribuir los bienes fabricados por su matriz, la entidad A. La entidad B está en sustancia actuando como agente de la entidad A. En el año 20X1, la entidad B vendió bienes fabricados por la entidad A clientes por 2 millones de unidades monetarias. En el año 20X0, vendió bienes fabricados por la entidad A clientes por 1.500.000 unidades monetarias. Al 31 de diciembre 20X1 y al 31 de diciembre 20X0, respectivamente, la entidad A le debía a la entidad B 30.000 unidades monetarias y 20.000 unidades monetarias de comisión por los bienes vendidos. La comisión se paga un mes después del final del mes en que se realiza la venta. En el escenario que haya un grupo A y presente estados financieros consolidados, teniendo en cuenta que la entidad A es la controladora y la B es la subsidiaria, que son las que componen el grupo. Por lo tanto, el acuerdo de comisión es intragrupo, en lugar de una transacción con una parte relacionada. Por lo tanto, la sección 33 no se aplica a la transacción de comisión interna, porque esos estados financieros consolidados presentan información financiera sobre el grupo como una sola entidad económica. Y en consecuencia, las transacciones entre la controladora, entidad A, y su subsidiaria, entidad B, se eliminan en la consolidación del grupo A. Aún así, en los estados financieros separados, tanto para la entidad A como para la entidad B, ¿sí? Se presentará información como, por ejemplo, de esta forma, como transacciones entre partes relacionadas de la entidad B hacia la entidad A y viceversa de la entidad A a la entidad B. Se presenta, se identifica, como vimos, cuál es la entidad. Por ejemplo, veamos los estados financieros separados de la entidad A. ¿Sí? Decimos primero, perdón, nos identifica cuál es la entidad. Disculpen, vamos a ampliar acá. Primero identifica la entidad, la parte relacionada, dice la entidad B, gana comisiones de la entidad A. ¿Cuál es la transacción en sí? La descripción, que es referente a una comisión de 20% sobre ventas. Y además debe de presentar los saldos que existan al periodo. En este caso, pues
la comisión ganada por la entidad B durante el año y cuál es el saldo adeudado a la entidad B al final del año. ¿Sí? De la misma forma, en los estados financieros de la entidad B, pues se presenta también como una nota de las transacciones entre partes relacionadas, identificando que se tiene relación con la entidad A, cuál es el tipo de relación, en qué consiste y cuáles son los saldos, ¿sí?, de partidas contables que existen entre ellas como partes relacionadas. Entonces, es así como se presenta la información, pero es importante indicar, como decía a un principio, que en los estados financieros consolidados del grupo A, como forman parte del grupo y el acuerdo de comisión es intragrupo y no una transacción como una parte relacionada, entonces no se aplica la transacción de comisión interna porque esos estados financieros consolidados presentan información financiera sobre el grupo como una sola entidad económica. En consecuencia, las transacciones entre la controladora entidad A y subsidiaria B se eliminan de la consolidación que hace el grupo A. Conclusión. Por lo general, se encuentran pocas dificultades para determinar si una parte es una parte relacionada de otra entidad. Sin embargo, en algunos casos puede ser necesario un juicio significativo para evaluar si una parte en particular es una parte relacionada. Ejemplos que puede requerir juicio. Determinar si una persona o entidad tiene control conjunto o influencia sobre otra entidad. Determinar si una persona es miembro cercano de la familia de otra persona y determinar si una persona es miembro del personal clave de la gerencia de la entidad. Acá, adicional al juicio, pues previamente vimos una lámina donde estaban las descripciones de qué es un control conjunto, qué es influencia, etcétera, qué es personal clave de la gerencia, pero puede llegar a requerirse un juicio por parte de la entidad para hacer estas definiciones. Al considerar cada posible relación con una parte relacionada, una entidad evaluará la sustancia de la relación y no meramente la forma jurídica. Esto es muy importante tenerlo presente. Soy Marco Galicia, muchas gracias por su atención. Y si el contenido de este video cumplió con sus expectativas, dele me gusta, compártalo y no olvide suscribirse al canal de YouTube para estar al pendiente de nuevos videos que compartiré con ustedes. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias y adiós.